gobierno. Quieren hacer quedar mal a tu papá. ¡Vámonos! ¿Sabemos algo de la marcha? ¿Ya se reportó Mayorga? Sí, todo va como estaba planeado. Yo a esa chava la vi en la marcha y la vi cerca de él. Parece que se fue con el gringo. Al parecer, un p*** loco se encontró a unos tipejos violando a una muchacha en plena calle y los mató a balazos. Yo hubiera hecho lo mismo. ¡Es una bomba, presidente! Carnalito, tu hermano, el Evodio. Reprimieron la marcha. Qué barbaridad. Tú debes estar enterado de todo. Lo que sí sé es que queremos que tú seas el presidente sustituto. Quiero que te quedes aquí en mi lugar. ¿Por qué? Porque me estoy muriendo. No me voy a esperar a que me maten, Amador. Yo tengo un compromiso con la gente allá afuera. Entonces, ¿qué va a hacer? Me quiero fugar. Fugarse, presidente. Pero ya no son los tiempos del Chapo Guzmán. Aquí hay perros y andan sueltos. Casi no ladran, pero muerden. Muerden en serio. Voy a necesitar aliados, Amador. Quiero saber si puedo contar contigo. ¿Voltea? Ese estaba buenísimo. Entonces, ¿para qué tomas más fotos? Ay, pues porque así es esto, Carmelo. Tú necesitas trabajo y yo me entré a flote del estudio. Por eso. Hazle caso a Claudio, Carmelo. Él es el experto y a todos nos conviene. ¿Y ahora qué haces? Ay, bueno, ya te callas, Carmelo. Mira, además, lo más seguro es que ni siquiera nos den la cuenta. Y te quedes de mensajero. ¿Eso quieres? Ganando apenas unos pesos. Y eso mientras nos dura el gusto, ¿eh? Porque mira que andamos, en la calle de la amargura. ¿De verdad sí creen que tenemos oportunidad de quedarnos con la cuenta? No, pues ojalá que sí. Al cliente le gustas mucho, tienes bastante chance. Pero eso depende de que entreguemos un buen portafolio. Y que hagamos un buen trabajo todos, no solamente tú. Mira, Carmelo, lo que el cliente quiere es un tipo guapo y fresco. Sin la pinta de modelillo de todos los demás. Es para anunciar su marca de ropa que obviamente no es de super lujo. Es que ya no le busques 3 pies al gato, ¿sí? Si nos dan la cuenta nos va a ir bien a todos, ¿ok? Voy por la de 35. Quítame esto, por favor. ¿Entonces ya me puedo ir? No, no te puedes ir, Carmelo. Claudio me pidió que hiciéramos unas fotos en el centro con luz de la tarde. Hoy mismo. Sí, hoy mismo. Este portafolio se tiene que entregar de manera inmediata. Dijiste en el centro, ¿verdad? Sí. Me figuro que las oficinas del Plural han de estar por ahí, ¿que no? Pues no tengo idea, pero si quieres averiguo. ¿Qué necesitas? No, pues así como necesitar nada, pero... Mira, el periódico El Plural lo puedes comprar en cualquier parte. No necesitas ir a las oficinas del centro. Como se nota que eres ranchero, ¿eh? Me ves cara de bruto. Ya sé que puedo comprar el periódico donde sea. Tengo que ir a buscar a alguien. Claro. Carmelo, ¿qué haces aquí? Pues justo venía a verte. A verme. Un encuentro maravilloso. Cuando la vi me dije, de aquí eres. Y a ver cómo le haces. ¡Qué ching! Y me imagino que cayó redondita a tus pies, ¿no? ¿Qué quieres? Creo que tenemos que hablar después de cómo quedan las cosas, ¿no? Pues tendrá que ser otro día, porque no puedo tener prisa. Con permiso. Con prisa te fuiste del pueblo. Y ahora que te encuentro te vas otra vez con prisa. ¿Qué traes tú conmigo? Ya te dije, tengo prisa, tengo cosas que hacer. Ya se te olvidó, Caro. Fuiste tú la que fue a buscarme a mi casa. Y cuando te dije que nos viniéramos a vivir juntos, me dijiste que sí. Pues no pensé que te lo fueras a tomar tan en serio. Ah, pues qué poco me conoces. ¿Poco? ¿Poco? No te conozco nada. Duermo contigo y al día siguiente se aparece tu novia. No me dejaste explicarte. Son puras habladas de Amalia. No es mi novia. Pues yo la sentí bastante enamorada. Y muy enojada. El que esté enamorado soy yo, Caro. De ti. ¡Quítate! ¡Suéltame, cabrón! ¿Cómo de que no, ching?
olvídalo. No tiene caso. Adiós, Carmen. Con permiso. ¿Sigues aquí? Espero que hayas pensado mi propuesta. Mira, estar en un puesto en la dirección de este periódico te conviene. Por más, ¿cómo me dijiste? Independiente que te sientas. Me acabas de decir que te estás muriendo. Sí, pero no estamos hablando de eso. Yo sí. ¿Qué te dijeron los doctores? Palabras más o palabras menos que es cáncer y punto. ¿Cáncer y punto? Sí. Sin coma. Punto final. Oye, ¿te interesa ir a una fiesta? Ay, vete al c... Pía y Pedro Islas anuncian su compromiso de matrimonio, no su compromiso con el país. No me interesa. Así como a ti no te interesa lo que los demás podamos sentir por ti. Si tú no eres capaz de tomarte en serio, por lo menos tómame en serio a mí. Me duele muchísimo que estés enfermo. Sin Carmelo, sin ti, nada de esto tiene sentido. Ay, Sarita. Creo que ya es tiempo de alcanzarte, mi amor. Señor Fraga. Gracias, Carla. Hola. ¿No te habías ido? Sí, no. Es que no me puedo ir todavía. ¿Por qué? Porque allá abajo está el hombre que menciona en la crónica como la luz antes de la maldita oscuridad. Ajá, pues eso está muy bien, ¿no? No le quiero decir de la violación. A ver, ese muchacho viene desde el pueblo a verte a ti. Mínimo una consideración. Yo voy al baño, tú ve a buscarlo. ¿Necesita algo, señorita Caro? Estoy buscando a un joven con el que estaba hace rato. Sí, vimos que estaba hablando con él, pero ya se fue. ¿Se fue? ¿No dijo nada? ¿No preguntó por mí? No. ¿No insistió? No. Ay, señorita, ¿está bien? Señorita. Ahí viene. Dame un minuto, ¿eh? Apúrense, por favor, que se me va la luz. Se nos va la luz. Hay que apurarnos. ¿Estás bien? Te veo raro, ¿eh? ¿No me vas a decir a quién fuiste a buscar? A nadie. A ver, vete quitando esto. A ver, niña, por favor, acércate. Acércate. ¿Cómo que a nadie? Quítate eso. Ponte esto. Mi luz, por favor. Uno no busca a nadie, ¿eh? Era alguien. Ya no es nadie. Déjame abrocharte. Quítale, por favor, todo el sudor de la Carmelo, frente. necesito que te sientes, por favor. Me acabo de enterar, Pimentel. ¿Qué pasó? Salvador, le mandé a hacer análisis, pero te aseguro que esto no es nada del otro mundo. Pero se desmayó, ¿no? Precisamente por eso le mandé a hacer análisis. ¿Qué crees que tenga? La gente no se anda desmayando por ahí. Es demasiado pronto para que yo te diga esto, pero a mí me parece que Carolina está embarazada. Mamá, ¿Qué pasa, mi amor? ¿a dónde vas? Pues tengo una cena en casa de Pedro Islas. Va a anunciar su próxima boda con Arpía Bolaños. Pero no voy a ir, no puedo ir. No, pues claro que no, mamá. ¿Qué onda contigo? Esa vieja fue la que empezó a publicar todas las mentiras en contra de mi papá. Yo lo sé. Además, seguro iban a estar todos los que lo quitaron, ¿no? ¿Por qué ibas a ir? Por estúpida, porque según yo quería hacer un escándalo. Ah, pues órale, yo voy contigo. Yo les lanzo un speech a esos hijos de su rechín. No seas grosera, Sara. Si te dijera lo que hice, vas a enojar conmigo. ¿Qué hiciste? Fui a casa de Carlos.
2 veces. Sara, no puedes ser tan intensa. Tienes que dejar que él se interese por ti. Pues sí, ya sé, pero es que no sabía nada de él y... Pues te aguantas. Que te busque el pinche gringo. No sé. ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo le hago? No encontré a nadie que autorice. Mira, nada más necesito ver el cuerpo. Sí, pero no es policía, ni familiar, ni nada. Bueno, échame la mano, ¿no? Toma. Véngase, pues. Ey, no quedamos en eso. Por lo que te pagué, puedo bailar si quiero con ella. Mira, mi chiquita. Los cachetes. ¿Qué tal? Ay, esa foto me encanta. Ella era la esposa de Salvador. ¿Ella es Sara? Por ella te pusimos ese nombre. Bueno, ¿ya no se te ofrece nada? No, de hecho, gracias. No tenías por qué haberte molestado. Acompañarte no es ninguna molestia. Sabes, viene mi mujer por mí. La voy a esperar afuera. No, pero ¿por qué afuera? ¿No quieres que te sirva algo en lo que llega? Pues mira que sí se me antoja, ¿eh? ¿Qué te sirvo? No. Tú siéntate aquí, descansa, que yo me puedo servir perfectamente. ¿Qué te pasa, Salvador? ¿Por qué me tratas así? ¿Cómo? Ah, claro. Te lo dijo el doctor. ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Que parece que estoy embarazada. La verdad le estuve insistiendo. Yo quería saber qué te pasaba. Un embarazo después de una violación. Bueno, pero también está él, ¿no? Carmelo. Pues... Ah, también te dijo eso. Qué indiscreto el doctor, ¿no crees? Eso no tenía por qué habértelo dicho ni a ti ni a nadie. Eso es cosa mía, Salvador. Bueno, sírveme un ron. Qué genio. ¿Por qué estás de malas? No estoy de malas. Yo soy la que debería de estar enojada contigo. Casi nos echas a perder el llamado de la tarde. Ya ni me diga usted. Estoy retapenado. ¿Sabes qué es lo bueno de que vivas conmigo? Que te voy a traer cortito. No se dice reteapenado. Se dice estoy apenado, o muy apenado, o estoy apenadísimo, que es el superlativo de estar apenado. ¿Me entendiste?
Conmigo vas a aprender a hablar correctamente. O sea que me va a quitar lo ranchero. Sí, ya lo dijiste tú. De eso se trata, de quitarte lo ranchero. Pero no lo Carmelo, ¿verdad? No, lo Carmelo no. Porque eso sí estaría rete peor. ¿Qué no? Peor. Y él no paraba de escribir. ¿En serio? Sí. Eso fue en Managua, ¿no, vieja? Exactamente, amor. Ya es un poco tarde, ¿nos vamos a casa? No. No se quieren quedar a cenar. Podemos pedir algo en lo que baja el tráfico. ¿Segura? Tú tienes que descansar. No empieces, Salvador. Sí, no empieces. Bueno, ¿nos quedamos? Bueno, digo, si no es molestia para ti también. No, para nada. Voy por el directorio de antojitos. ¿Qué pasa? Que no se quiere quedar sola. Luego te platico. Bueno, que te platique ella. ¿Qué se les antoja? A ver. Pizza, tacos, hamburguesa. Ya dime, para dormir tranquila. ¿Qué le digo? Que no me hables de usted, Carmelo. Háblame de tú. Bueno, se me va, perdón. ¿Qué te digo? ¿Quién es nadie? ¿Cómo? Pues sí, me dijiste que fuiste a buscar a nadie, que antes era alguien, pero ya no. ¿Quién te tiene así? Se llama Carolina. ¿Y? Pues que me urge que me quites lo ranchero. O lo Carmelo de plano, porque no doy una con ella. ¿Qué pasó? Parecía estar bien enamorada de mí, como yo de ella. Y hoy que la fui a ver, o sea, es como si no nos conociéramos. A ti te van a llover las viejas, Carmelo, así que olvídala. Ella se lo pierde. No, señora. Aquí el que pierde soy yo. Y un ching. ¿Por qué dices eso? Pues porque no quiere saber nada de mí. Buenas noches. Pasó por ahí enfrente. Iba llorando. ¿Llorando o enojada? Llorando. ¿Seguro estás bien? ¿No necesitas nada? Pues la verdad no. Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué? A ver, si ella estaba llorando, ¿era por mi culpa o por el dramita de Amalia? Eso es la pregunta que ella me va a tener que responder. Se haga la que no me conoce o no. Pues qué Mi alma. No sabía que venías. ¿No te dijeron? No, pues no me dice nada. Nomás gritan ese precio número 1, tiene visita. Y ya. Pero, ¿Te molesta que haya venido? no, por supuesto que no. Si me haces el día. Te extraño. Las extraño. ¿Cómo están mis niñas? Nos llevamos un muy buen susto con lo de Zamora y la bomba de humo. Están muy afectadas. Extraña. ¿Cómo estuvo lo de la marcha? El gobierno es un vendido. Todo está corrompido, Carmelo. Mataron a Zamora. Y a su gente. Y a Virginia. Y no puedo dejar de sentirme culpable. Tú también eres su víctima. Y estás de pie, luchando a pesar de que tienes todo en contra. No te puedes rendir, Carmelo. Un presidente honesto solo puede acabar muerto ¡Tiene que matar al maldito presidente! o en la cárcel. ¡No me van a trasladar!